Fraude, Coahuila. Morena exige anular la elección y el PRI responde fraude electoral o una derrota que Morena simplemente no está dispuesta a aceptar. Esa es la pregunta que hoy divide a Coahuila y que amenaza con convertirse en uno de los mayores conflictos políticos rumbo a las elecciones de 2027. Morena acaba de presentar una ofensiva legal sin precedentes para intentar anular por completo la elección del Congreso local, asegurando que el proceso estuvo plagado de irregularidades, compra de votos, utilización indebida de recursos públicos y una operación diseñada para beneficiar al PRI. Del otro lado, Alejandro Alito Moreno respondió con dureza, asegurando que la oposición obtuvo una victoria legítima y que Morena pretende ganar en los tribunales lo que perdió en las urnas. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Existen elementos suficientes para hablar de un fraude? ¿O estamos ante una batalla política que apenas comienza? Lo vamos a analizar hasta el final. Lo sucedido en Coahuila no es una elección cualquiera. Para muchos analistas representa una prueba de fuerza entre el oficialismo y la oposición. Mientras Morena gobierna el país con Claudia Sheinbaum, el PRI mantiene en Coahuila uno de sus bastiones históricos. Por eso el resultado llamó tanto la atención. Cuando concluyó la jornada electoral, el PRI y sus aliados lograron imponerse en los distritos locales en disputa, consolidando nuevamente su dominio político dentro del Estado. Pero mientras el PRI celebraba el triunfo, Morena comenzaba a preparar una estrategia completamente distinta. En lugar de reconocer el resultado, anunció que acudiría a los tribunales electorales porque, según su dirigencia, la elección estuvo marcada por una serie de presuntas irregularidades que alteraron la voluntad de los ciudadanos. Y fue ahí donde comenzó el verdadero conflicto. Pero mientras Morena preparaba su ofensiva jurídica, del otro lado la respuesta del PRI no tardó en llegar. Y quien salió al frente fue su dirigente nacional, Alejandro Alito Moreno. Lejos de mostrarse preocupado por las impugnaciones, Alito aseguró que la victoria del PRI en Coahuila fue completamente legítima y que Moreno simplemente se niega a aceptar el resultado. Para el líder priista, lo ocurrido no es una denuncia en defensa de la democracia. Es un intento de cambiar en los tribunales lo que, según él, el oficialismo perdió en las urnas. En diversas declaraciones, Alito afirmó que el PRI defenderá cada voto obtenido en Coahuila. Incluso pronunció una frase que rápidamente se volvió noticia. Dijo que defenderían el resultado incluso con la vida. Una declaración que generó reacciones inmediatas tanto entre sus simpatizantes como entre sus adversarios. Para algunos fue una manera de expresar la firmeza con la que el PRI enfrentará las impugnaciones. Para otros, un discurso excesivamente confrontativo que solo aumenta la polarización política. Pero más allá de esa frase, el mensaje de Alito fue claro. El PRI sostiene que la elección fue limpia, que los ciudadanos acudieron libremente a votar y que el resultado refleja la voluntad popular. Desde esa perspectiva, Morena estaría intentando construir un relato de fraude sin que, hasta el momento, exista una resolución judicial que confirme sus acusaciones. El PRI también recuerda un dato que considera fundamental. La diferencia en la votación fue amplia. Por eso sostiene que resulta difícil sostener que las presuntas irregularidades denunciadas por Morena hayan sido determinantes para modificar el resultado final. Y aquí aparece uno de los puntos más importantes de toda esta historia. En México, una elección no se anula únicamente porque un partido denuncie irregularidades. La ley exige acreditar dos elementos. El primero, que efectivamente existieron violaciones a la legislación electoral. Y el segundo, que esas violaciones fueron tan graves que cambiaron el resultado de la elección. Ese será precisamente el análisis que deberán realizar los tribunales electorales. Mientras tanto, el debate político continúa creciendo. Morena insiste en que existen elementos suficientes para revisar toda la elección. El PRI responde que no hay fraude y que únicamente se busca desconocer una derrota. Y como suele ocurrir en la política mexicana, cada partido presenta una narrativa completamente distinta de los mismos hechos. Para Morena, Coahuila representa un caso que, según sostiene, debe investigarse a fondo para garantizar elecciones auténticamente libres. Para el PRI, Coahuila demuestra que Morena no es invencible y que la oposición todavía puede ganar elecciones importantes cuando logra mantener el respaldo ciudadano. Por eso esta disputa va mucho más allá de un congreso local. Muchos analistas consideran que lo que ocurra en Coahuila podría influir en la estrategia política de todos los partidos rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
Si los tribunales confirmaran los resultados, el PRI obtendría un triunfo político importante al consolidar uno de sus principales bastiones. Pero si alguna de las impugnaciones prosperara, Morena podría argumentar que sus denuncias tenían fundamento. Por ahora, ninguna de esas dos posibilidades está definida. Todo dependerá del análisis jurídico que realicen las autoridades electorales. Sin embargo, mientras la justicia resuelve, la batalla política ya comenzó, y ambos partidos intentarán convencer a la opinión pública de que ellos tienen la razón. La gran pregunta es, ¿qué consecuencias puede tener todo esto para la política nacional? ¿Y quién tiene realmente más que perder si este conflicto sigue escalando? Eso lo analizamos en la última parte del video. Morena sostiene que no se trató simplemente de una derrota electoral. Afirma que existió toda una estructura organizada para favorecer al PRI durante el proceso. De acuerdo con los dirigentes del partido, durante la campaña y el día de la elección, ocurrieron hechos que, en su opinión, afectan gravemente la legalidad del proceso. Por esa razón presentaron diversas impugnaciones solicitando que la elección sea revisada por las autoridades electorales. Las acusaciones son muy serias. Morena habla de una presunta utilización de recursos públicos para beneficiar al PRI. También denuncia posibles mecanismos de presión sobre votantes. Además, asegura haber detectado diversas anomalías durante la jornada electoral. Según el partido, todas esas situaciones juntas justificarían la nulidad de la elección. Sin embargo, es importante hacer una precisión. Hasta este momento, esas acusaciones forman parte de un proceso legal. Corresponderá a los tribunales electorales determinar si existen pruebas suficientes para acreditar alguna irregularidad que pudiera modificar el resultado. Mientras eso ocurre, el ambiente político se ha vuelto cada vez más tenso. Porque del otro lado, el PRI rechaza absolutamente todas las acusaciones. Para los dirigentes priistas, Morena simplemente no acepta una derrota contundente. Sostienen que la ciudadanía habló claramente en las urnas y que ahora el oficialismo intenta revertir políticamente un resultado que no consiguió cambiar mediante los votos. Así comienza una nueva batalla política que podría extenderse durante semanas o incluso meses. Y aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Por qué Morena habla de fraude? ¿Qué fue exactamente lo que denunció? ¿Cuáles son las pruebas que asegura tener? Eso es precisamente lo que analizaremos a continuación. ¿Fraude en Coahuila? Morena exige anular la elección y el PRI responde. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que llevó a Morena a impugnar la elección? Porque una cosa es perder una elección y otra muy distinta es acusar públicamente que el proceso estuvo viciado desde el principio. Eso fue precisamente lo que hizo la dirigencia de Morena. El partido anunció que presentaría recursos legales para buscar la nulidad de la elección, argumentando que no se trató de una competencia en igualdad de condiciones. Según Morena, durante todo el proceso ocurrieron hechos que, en su opinión, comprometieron la legalidad de la votación. Una de las principales denuncias tiene que ver con la presunta compra y coacción del voto. Los dirigentes morenistas sostienen que recibieron reportes de ciudadanos que habrían sido presionados para votar por determinados candidatos. Incluso señalaron la supuesta utilización de códigos QR como un mecanismo para verificar por quién había votado una persona y condicionar posteriormente la entrega de beneficios. Morena afirma que esta práctica habría afectado la libertad del sufragio. Sin embargo, el partido deberá demostrar ante las autoridades electorales que esas acusaciones cuentan con pruebas suficientes y que tuvieron un impacto real en el resultado de la elección. Pero esa no fue la única denuncia. Otro de los argumentos centrales de Morena es el supuesto uso de recursos públicos con fines electorales. La dirigencia sostiene que funcionarios estatales habrían intervenido indebidamente durante el proceso para favorecer al PRI. También acusa que programas sociales del gobierno estatal pudieron haber sido utilizados con fines políticos, algo que, de comprobarse, constituiría una violación a la legislación electoral. A estas denuncias se suman señalamientos sobre la presunta participación indebida de servidores públicos, posibles actos de intimidación y otras irregularidades ocurridas durante la jornada electoral. Morena asegura que, consideradas en conjunto, estas situaciones habrían afectado la equidad de la contienda. Por ello presentó 17 impugnaciones, solicitando que los tribunales revisen de manera integral lo sucedido.
Y es justamente aquí, donde esta historia deja de ser un conflicto exclusivamente local para convertirse en un asunto de interés nacional. Porque lo que está ocurriendo en Coahuila podría convertirse en un antecedente importante rumbo a las elecciones de 2027. No se trata únicamente de quién ganó un congreso estatal, se trata de la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales y también de la estrategia política que seguirán tanto Morena como la oposición en los próximos años. Para Morena, llevar este caso hasta los tribunales significa demostrar que, cuando consideran que existen irregularidades, utilizarán todas las herramientas legales disponibles para impugnar los resultados. La dirigencia del partido insiste en que su objetivo no es desconocer la voluntad popular, sino garantizar que cada voto haya sido emitido y contado en condiciones de legalidad. Esa es la narrativa que Morena ha defendido desde el inicio del conflicto. Del otro lado, el PRI sostiene exactamente lo contrario. Para sus dirigentes, aceptar sin resistencia las impugnaciones significaría enviar el mensaje de que cualquier derrota puede transformarse automáticamente en una batalla judicial. Por eso Alito Moreno insiste en que defenderán los resultados obtenidos en las urnas y que no permitirán que, según su versión, se deslegitime una elección válida únicamente porque el resultado favoreció a la oposición. Mientras tanto, los tribunales electorales tendrán una tarea compleja. No deberán decidir quién tiene el mejor discurso político, tampoco quién hizo la conferencia de prensa más convincente. Su responsabilidad será analizar las pruebas, revisar las impugnaciones, escuchar a las partes involucradas y resolver conforme. Hasta que exista una resolución definitiva, las acusaciones de Morena continúan siendo eso, acusaciones que están siendo revisadas dentro del proceso legal. Y al mismo tiempo, la afirmación del PRI de que la elección fue completamente limpia también forma parte de la controversia que deberán valorar las autoridades competentes. En otras palabras, la última palabra todavía no está escrita. Y eso es precisamente lo que convierte este caso en uno de los temas políticos más importantes del momento. Ahora bien, más allá de lo que finalmente resuelvan los tribunales, hay una realidad imposible de ignorar. La polarización política en México continúa creciendo. Cada elección termina convirtiéndose en una batalla de narrativas. Cada resultado es interpretado de forma completamente distinta según el partido político que lo analice. Y eso genera un enorme desafío para la democracia. Porque cuando una parte habla de fraude y la otra habla de una victoria limpia, la confianza de los ciudadanos en las instituciones también entra en juego. Será responsabilidad de las autoridades electorales resolver este caso con independencia, transparencia y apego a la ley. Solo así podrá saberse si las denuncias presentadas por Morena tienen fundamento suficiente para modificar el resultado o si, por el contrario, los resultados deben mantenerse tal como fueron declarados originalmente. Hasta entonces, la disputa seguirá abierta. Y sin duda veremos nuevas declaraciones, nuevas impugnaciones y nuevas respuestas tanto de Morena como del PRI. Lo cierto es que Coahuila ya dejó de ser únicamente una elección estatal. Se ha convertido en un símbolo de la confrontación política que vive México. Y lo que ocurra en este caso podría influir en la estrategia de todos los partidos de cara a los próximos procesos electorales. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Morena tiene razones suficientes para pedir la nulidad de la elección? ¿O piensas que el PRI ganó legítimamente y que las impugnaciones buscan revertir una derrota? Déjanos tu punto de vista en los comentarios. Te leemos. Si este análisis te resultó útil, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video para que más personas conozcan las dos versiones de este conflicto político. Nos vemos en el próximo análisis. Para la dirigencia del partido no se trata de errores aislados. Afirman que existió un patrón de irregularidades que justifica revisar toda la elección. Y aquí aparece un detalle importante. Legalmente, no basta con denunciar una irregularidad para que una elección sea anulada. Los tribunales deben analizar si existen pruebas suficientes y, además, determinar si esas irregularidades fueron determinantes para el resultado final. Es decir, aun cuando se acreditara alguna anomalía, la autoridad tendría que valorar si realmente cambió el sentido de la votación. Ese será uno de los puntos clave del proceso. Mientras tanto, Morena insiste en que la ciudadanía merece una revisión exhaustiva. Sus dirigentes sostienen que permitir que una elección con presuntas irregularidades quede firme enviaría un mensaje negativo para la democracia. Pero del otro lado, el PRI rechaza completamente ese planteamiento.
Para los priistas, las acusaciones no buscan proteger la democracia, buscan revertir una derrota política. Y ahí es donde entra Alejandro Alito Moreno. El dirigente nacional del PRI no tardó en responder. No solo defendió los resultados obtenidos en Coahuila, también lanzó una fuerte ofensiva política contra Morena, asegurando que el oficialismo intenta deslegitimar una elección simplemente porque el resultado no le favoreció. Las declaraciones de Alito elevaron todavía más la tensión entre ambos partidos, y justamente eso analizaremos en la siguiente parte.